¿Qué tal, gente? Buen día. El día de hoy en Si te sirve, úsalo, vamos a hablar de la siguiente emoción negativa. En esta ocasión hablaremos de la ira. ¿Qué es la ira? ¿Qué tipos de ira existen? ¿Cómo se siente la ira? Y claro que sí, les voy a platicar mi historia. Desde dónde nació, cómo fue que se me manifestó, qué clase de estupideces hice por la ira. Todo esto en este video. Quédense con nosotros, comenzamos. Advertencia: en este canal no somos profesionales de la salud. Solo compartimos nuestra propia experiencia. Gracias. ¿Qué es la ira? Es una emoción violenta que incita a actos, pensamientos y sentimientos de enfado, violencia o venganza. La ira como emoción tiene por lo menos dos tipos. Una, la explosiva. Dos, la congelada. La ira explosiva es la que todos conocemos, donde la gente se enoja, insulta, avienta cosas, amenaza, maltrata. Esa emoción violenta que todos conocen y todos hemos visto por lo menos alguna vez. Pero existe otro tipo, la ira congelada, la ira que sufre la persona que al no poder explotar, al no poder sacar toda esa furia, se traga el coraje. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona empieza a acumular ira y no la puede sacar. Entonces, lo que pasa es que la acumula tanto tiempo que pueden pasar dos cosas. Número uno, se enferma físicamente por tanta acumulación de ira. O número dos, cuando llega a sacarla es un desastre. Demasiada destrucción al sacar esa ira acumulada. Entonces, es bien importante detectar cuándo se está sintiendo ira y qué tipo de ira es la que se está sintiendo, porque es engañosa, no siempre se ve de manera explosiva. Aparte de que es explosiva o congelada, se presenta también como defecto de carácter. ¿Qué quiero decir con esto? Todos conocemos la ira como emoción, que se siente, y normalmente la conocemos como ira explosiva. Ahora sabemos también que existe la ira congelada, pero una vez que baja la emoción, una vez que se me quita el coraje, la ira queda como defecto de carácter. O sea, ya no estoy en la emoción, ya no estoy enojado, ya no siento las ganas de destruir, de atacar, de insultar. Ya me calmé, decimos, ya me tranquilicé, ya estoy relajado. Sí, pero queda eso, queda guardado algo. La ira como defecto de carácter. Cada vez que yo practico esa emoción o cada vez que yo siento esa emoción, me genera un comportamiento. Hay secuelas. Y estas secuelas son comportamientos y sentimientos igualmente destructivos. Es decir, ya estamos viendo que la ira se presenta como ira explosiva o como ira congelada en forma de emoción, y una vez que baja la emoción queda una secuela que es la ira como defecto de carácter. ¿Cómo se siente la ira? No tengo que explicar mucho. Es estar enojado, es estar molesto, es estar con ganas de destruir, con ganas de insultar, pero también físicamente se alcanza a ver. ¿No les ha tocado ver personas que se ponen coloraditas, rojitas o muy rojas? Y si somos morenitos como yo, nos ponemos más negros, más prietitos por el coraje. La mirada también se pone vidriosa, la respiración se pone agitada, entonces la persona se tensa, se pone así muy, incluso llegan hasta a temblar de coraje. Todo eso son comportamientos de ira. Puede la persona estar callada y sin decir nada, pero ¿a poco no nos ha tocado preguntarle algo? Oye, ¿estás enojado? Porque en su expresión, en su mirada, en su forma, en su comportamiento, se nota la ira, se nota la molestia, se nota el coraje, el enojo. Entonces, aparte de que se siente, también se ve. Se siente horrible y se ve mal, pero es una emoción, y como suele pasar con las emociones destructivas, no nos damos cuenta. Y seguimos adelante sintiendo y practicando esa emoción, teniendo actitudes destructivas. Y ahorita vamos a hablar de eso. Más adelante vamos a hablar de actitudes que genera la ira como emoción que me lleva al defecto de carácter. Vamos a ver cómo se comporta una persona que practica la ira. Critica, chismorrea, golpea, insulta, odia a todo y a todos. Nada le parece bien.
todo le molesta. Es abusivo con los más débiles. Y si todo esto no se puede manifestar y se reprime, termina convirtiéndose en rencor y odio. Ya sea que lo manifieste o ya sea que no lo manifieste. La emoción ahí está, la destrucción ahí está. Puede ser en el entorno o puede ser en el interior de la persona que sufre la emoción. A mí me ha pasado. Yo he sido una persona presa de la ira y más adelante les voy a platicar mi historia personal de simbiosis con esa emoción, con la ira. Cómo me manipuló, cómo me llevó a creer que tenía la razón, porque es otra de las características del que sufre de ira. Cree que tiene la razón y cree que su destrucción está justificada. Esa es una de las trampas de la ira. Me hace creer que tengo total y absolutamente la razón y que lo que estoy haciendo está bien justificado. Y no es cierto, es una mentira de mi emoción que me está diciendo, tú dale, tú hazlo, tú destruye, estás bien. Y no es cierto, hay que poner especial atención en ese punto de la emoción de decir, ¿realmente tengo razón de hacer esto o lo podría hacer mejor o diferente? Yo, cuando sufrí de ira, incluso las personas me lo decían, es que tú tienes un carácter fuerte. Mentira, no es cierto. Las personas que viven en la ira y que actúan espoleados por la ira no tienen carácter fuerte. Es el carácter más débil que tú te puedas imaginar. Lo que tienen es mal carácter. Las personas que vivimos enojados y que practicamos la ira tenemos mal carácter. No es carácter fuerte. No se engañen. Es una mentira de mi propia emoción. Y la gente lo refuerza diciendo, es que tú tienes carácter fuerte, tú deberías ser un gran líder, tú vas a lograr que esto o aquello se haga porque tienes carácter fuerte. No es cierto, carácter fuerte es otra cosa y lo vamos a ver en otro video. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto es mal carácter en su más pura expresión y no está bien. Hay que erradicarlo porque nos destruye la vida y destruye la vida de los que están cerca de nosotros, que habitualmente son los que decimos querer, los que decimos amar. Yo cuando practicaba esta emoción, actualmente es muy poco lo que la practico y gracias a todas las cosas que me han pasado, ya puedo detectarla a tiempo y la someto voluntariamente, porque sé lo que me puede llevar a sentir, lo que me puede llevar a hacer y lo que puedo llegar a perder si la hago. Entonces la detecto a tiempo. Pero cuando no la detectaba a tiempo, yo sufría, solía pelear, discutía con todos y por todo. No aceptaba un no por respuesta. Las cosas se tenían que hacer porque yo las decía, como yo las decía y cuando yo las decía. Y si no, se las iban a ver conmigo. Fíjate el grado de mal carácter que yo tengo y que si me descuido puede volver a salir. Y cuando alguien me decía que no, decía ok, me las vas a pagar. Sentimiento de venganza, planear la venganza, planear el desquite. Gritaba, todo el tiempo traía cara de enojón. Yo digo allá entre mis amistades, es que ya la cara de perro ya no se me quita. Pero así me quedó de tanta ira que practiqué. Yo pensaba que imponía respeto. ¿Saben qué? No imponía respeto. Infundía temor o causaba lástima. La gente que entendía mi sufrimiento, los pocos que lograban entender mi sufrimiento, sentían lástima por mí. Qué horrible, queriendo imponer respeto, causar lástima. Por eso es bien importante detectar, aceptar y corregir esta emoción negativa para no terminar causando lástima. Y por supuesto, para no terminar infundiendo miedo en las personas que lo aman a uno. Porque yo era un gandalla, era un abusivo. Yo decía, es que mis hijos me tienen que respetar y yo por eso les grito y yo por eso los regaño y yo por eso los insulto y yo por eso les hacía un gran daño. ¿Y saben qué? No era el camino correcto, porque mis hijos no me respetaban. Mis hijos me tenían miedo.
Yo llegaba del trabajo y en lugar de recibir un abrazo, una bienvenida, un papi, ¿cómo te fue hoy? Te extrañé. No, mis hijos se iban y se escondían en su cuarto y se ponían a hacer cualquier cosa con tal de no convivir con el ogro que tenían por padre. Porque yo era preso de esa ira. Y ahorita, en un momentito más, les voy a platicar dónde nació esa ira. Porque en el trabajo de introspección que tuve que hacer, yo me tuve que dar cuenta dónde se originó, qué la originó y quién era el responsable de eso. Ahorita se los voy a platicar, tengan paciencia, vamos más adelante. Fíjense, cuando yo practicaba la ira, no nada más la practicaba con la familia, la practicaba con los amigos, con los conocidos, en el trabajo, en el transporte público, en el tráfico cuando iba manejando también era de peleadera con todo el mundo. Me oyeran o no, yo iba aventando chispas por todos lados, mentando madres, pues, así como es, iba mentando madres. A todo mundo insultaba, todos eran unos pendejos para mí, porque estaba enojado, por eso insultaba. Entonces, ¿dónde se originó mi ira? Vamos a viajar al pasado del Mario. Vamos a ir atrás a ver dónde nació este monstruito de ira. Fíjense, voy a hacer una pequeña pausa antes de platicarles esto y les voy a decir dónde me di cuenta yo que era preso de la ira. Y fue viendo una película. Era la película de Los Vengadores. Justo en la escena donde va a empezar la batalla en Nueva York contra Loki. Y están todos esperando al Dr. Banner, que llegue en su motito. Llega en su moto el Dr. Banner y se une al grupo de los Vengadores. Y en eso empiezan a llegar los enemigos. Y le dice el capitán América al Dr. Banner: doctor, es momento de enojarse. O sea, para que se convirtiera en Hulk y empezara a hacer lo que él mejor sabía hacer, que era destruir y destruir a los enemigos. Y le responde el Dr. Banner. Y esta fue la frase que a mí me impactó así. Me despertó de un letargo en el que yo vivía y me hizo reflexionar de si es cierto. Le dice el Dr. Banner: ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Y se transforma en Hulk y ya empieza la batalla. Pero ahí es donde yo hago la pausa. Digo, yo era así. Siempre estaba enojado. Yo no sé si a ustedes les esté pasando. Espero que no. Espero realmente que no. Pero fue doloroso, pero a la vez revelador, darme cuenta que yo vivía enojado. Siempre. Y me transformaba en ese monstruo. Nada más que yo no era un superhéroe. Ya era un hijo de la chingada que siempre andaba destruyendo a su familia y destruyendo a las personas que se le acercaban. Por eso no podía tener relaciones interpersonales sanas y correctas, porque siempre andaba enojado y siempre reaccionaba mal y siempre contestaba con una mala cara o con una mala palabra o con sarcasmo, que el sarcasmo también es síntoma de la ira, abusados con los que usan mucho el sarcasmo, porque el sarcasmo también es ira, es una manifestación de la ira, muy oculta, pero es manifestación de la ira. Entonces, volvamos al origen. Ahí fue donde detecté, en la película de Los Vengadores. Pero ¿dónde nace? ¿Dónde se originó? ¿Cuál es el origen de mi ira? Ok. En una ocasión, platicando con un guía espiritual, él me dijo: ¿de dónde nace esto? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió que te hizo convertirte en esto? Así me lo explicó sencillo. Tienes heridas del pasado que te hacen ser como eres en el presente. Si no sanas tus heridas del pasado, no vas a vivir un buen presente. Y empecé a escudriñar. Nos aventamos una plática de horas, no es de que lo descubrí en 5 minutos. Nos aventamos 6, 7, 8 horas, creo, platicando y platicando y platicando. Y yo le comentaba, mi madre me platicó que cuando yo estaba por nacer, que mi mamá estaba embarazada, ella le dijo a mi papá: estoy embarazada. Y la respuesta de mi padre fue: es tu problema, yo no sé. Y el señor se fue. Y cuando me platicaron eso, yo dije, yo a huevo, de ahí es. Me rechazaron desde antes de nacer
tengo que estar enojado. Ahí nació esa herida del rechazo. Cuando me dijeron que yo había sido rechazado antes de nacer, ahí nace mi herida del rechazo. Pero no es la única, hay otras. Cuando yo nazco, mi madre, por situaciones que se presentaron en la vida, me tiene que entregar a otra persona. Y esa otra persona me llevó a otra ciudad. Eso yo lo supe después porque obviamente a uno le platican la historia de su vida en algún momento, ¿no? Ah, claro, me están abandonando. Mi madre, que debería estar a mi lado desde el momento en que nazco, me está mandando con otra persona, me está abandonando. Y ahí nace la herida del abandono. Entonces ya estaba yo enojado porque era niño abandonado y estaba yo enojado porque era niño rechazado. A los 6, 7 años, la persona con la que me habían entregado me trae de regreso a la ciudad donde nací, donde vivían mi padre y mi madre, que yo no los consideraba padre y madre, sino abuelos. Entonces resulta que ellos tienen un conflicto y en el conflicto se les ocurre la brillante idea de pedir a su hijo de regreso a los 6 años. Y yo venía de vivir una vida maravillosa con una mujer que me amaba más que a sus propios hijos, que me quería mucho, que me trataba muy bien, que me demostraba cariño, que me demostraba amor, que siempre estaba para mí, que me llevaba al kinder, que iba por mí al kinder. Todo lo que un niño puede desear a esa edad, yo lo tenía. Entonces, entran en este conflicto y esta persona dice, está bien, ahí está tu hijo, llévatelo. A mí no se me hizo justo, porque mi padre y mi madre eran personas que no saben tratar a un niño y que me trataban mal desde mi perspectiva de niño. No me daban juguetes, no jugaban conmigo, no me dedicaban tiempo, yo andaba por ahí jugando, solo. No tenía habilidades sociales porque era un niño de 6 años. Y entonces, ¿qué pasa? Nace mi herida de la injusticia, no se me hizo justo. Esas 3 heridas, la de abandono, la de rechazo, la de injusticia, generaron en mí enojo, ira, coraje. Y de ahí que yo tuviera esa personalidad distorsionada. Yo estaba enojado con todo mundo. Yo no discernía que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero yo reaccionaba con coraje. En la escuela no era, o era peleonero o era aislado, dependiendo la situación, pero no tenía un equilibrio. Más adelante en la adolescencia yo batallaba mucho para acercarme a las niñas, o en este caso a las adolescentes, porque no tenía habilidades, no tenía habilidades sociales, porque en mi casa nunca me enseñaron a convivir con la gente. Yo era un niño que vivía solo y aislado y así seguí. Entonces, en toda mi vida yo siempre reaccionaba con ira, explosiva o congelada. Y se me formó un defecto de carácter en el que siempre vivía enojado. Cuando vengo y veo esa película y me dicen es que siempre estoy enojado, dije, ah, claro, yo siempre estoy enojado. Por eso no tengo habilidades sociales. Y fue donde fui a un viaje al pasado y encontré que eso era lo que tenía que sanar. Ahora, voy a hacer un señalamiento bien interesante. Mi padre, mi madre y la persona que me crió los primeros 6 años no son responsables de esto. Ellos dieron lo que tenían y ellos no son culpables ni responsables de esto. Son circunstancias de la vida que pasaron porque tenían que pasar. Esa es otra cosa que tuve que entender y es otra cosa que cada quien tiene que entender, porque culpar a otros no me sirve. El que trae la emoción defectuosa soy yo, entonces yo soy el responsable de trabajar en eso. Ellos no, ellos ya vivieron su vida, me dieron lo que tenían y fue suficiente para que yo esté aquí. Entonces no los puedo culpar a ellos porque entonces yo me freno en mi recuperación. Me conformo con vivir en el pasado culpando a otros y sigo en ese círculo vicioso. Ellos no son responsables, ellos no tuvieron la culpa, yo tampoco, nadie tuvo la culpa. Ahí hay que trabajar en algo que vamos a ver más adelante, que es otra emoción destructiva llamada resentimientos.
Todo esto genera resentimientos también, los vamos a ver más adelante. Y vamos a ver cómo se trabajan también. Entonces, ahora, ese fue el origen de mi defecto de carácter, de mi emoción destructiva. Una vez que acepté que hay un problema y que tomo la responsabilidad de que lo tengo, buscar la ayuda es lo que sigue. Porque como les decía yo hace rato, caigo en el autoengaño de, es que yo no tuve la culpa, es que yo estaba muy niño, es que esas cosas no me las debieron de haber hecho a mí. Sí, sí es cierto, sí pasó, pero yo soy el responsable ahora. Y yo debo de tomar la responsabilidad ahora, porque mi vida es ahora. Entonces debo de ser brutalmente honesto y decir realmente cómo me siento y hacerme responsable de los daños que yo causé. Eso sí es bien importante. Ahí sí hay que trabajar. La persona que me está guiando me va a decir cómo le hizo o cómo hacerle, dependiendo de quién sea. Si es un terapeuta, si es un guía espiritual, si es un amigo muy cercano que conoce de esto y que lo ha superado, pues entonces hay que obedecer. Hay que hacerse responsable. Otra trampa en la que yo caía era decir, es mi carácter, yo así soy y háganle como quieran, yo ya no voy a cambiar. Esa también es una mentira. Lo voy a volver a decir, es mi carácter, yo así soy y háganle como quieran. Es una gran mentira, no es cierto. Todos podemos cambiar si queremos cambiar. Y solo vamos a querer cambiar cuando la emoción destructiva nos haya hecho sufrir un chingo, mucho, pérdidas, hijos que me odian, parejas que ya no quieren estar conmigo, amigos que ya no quieren ser mis amigos, trabajos donde ya no me quieren contratar por mi mal carácter. Esas son las pérdidas dolorosas que me van a hacer entender que necesito cambiar. Y la buena noticia es que si yo decido y yo quiero y yo acepto, sí puedo cambiar bajo ciertas circunstancias, con varios diferentes cambios que le tengo que hacer a mi carácter para que esto ya no siga pasando. La ira como emoción va a seguir apareciendo, se va a seguir presentando, porque como seres humanos vivos tenemos emociones. Aquí el detalle está en gestionar esa ira, decía yo hace rato, detectar, aceptar y corregir la emoción cuando se presenta. Entonces, la mejor manera de trabajar con la emoción de la ira es gestionarla, dirigir esa emoción que se va a seguir sintiendo, que no va a desaparecer, pero que ya la puedo trabajar de una mejor manera. Ya me puedo permitir detectar y desechar. Detectar y desechar. Ese es el ejercicio constante con esta emoción. La detecto y la desecho. Digo, no necesito gritar, no necesito regañar, no necesito criticar, no necesito chismorrear. No, lo desecho. ¿Por qué? Porque no me sirve, porque no me conviene. En este mundo hacemos muchas cosas porque nos convienen. Aquí hay que aplicar eso. La ira no me conviene, me lleva a perder cosas, la desecho. ¿Cómo? Como me dijo la persona que me está ayudando, lo que él me recomendó. Si me dice, ve al gimnasio, métete 2-3 horas al gimnasio y pégale duro, pégale bien macizo, pues hacerlo, no ser flojo. Que eso ya es otro defecto de carácter. Estamos hablando ahorita de la ira, pero hay otros. Está la pereza, está la codicia, está la soberbia. Después vamos a hablar de esas. Ahorita estamos hablando de la ira. Recuerden que es bien importante buscar ayuda en el lugar correcto. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental y emocional, grupos de 12 pasos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, comedores compulsivos anónimos, etc. Codependientes anónimos también existe para las relaciones tóxicas y todo eso, ayudan mucho. Neuróticos Anónimos ayuda mucho en el trabajo con las emociones, cómo gestionarlas, qué hacer. Esos grupos ayudan mucho, acérquense ahí. Si no tienen para pagar un terapeuta, si sus recursos económicos. Y es bien común que por tener esta emoción negativa tan destructiva, nuestra economía también esté fracturada. Es bien común, porque como les decía hace rato, perdemos trabajos, perdemos amigos, perdemos oportunidades. Nuestra economía está fracturada.
Entonces, primero hay que buscar ayuda. Y si no tenemos los recursos económicos necesarios para pagar a un terapeuta o para pagar a un profesional de la salud, los grupos de 12 pasos nos apoyan mucho en eso. Están llenos de gente que pasó por situaciones similares, que tiene la experiencia vivida y que nos pueden decir cómo le hicieron. Bien importante esto, no nos van a decir cómo hacerle. No son consejeros, nos comparten su experiencia. Cómo le hicieron ellos, y si como le hicieron ellos me sirve, lo uso. Por eso este canal se llama así. Aquí lo verdaderamente importante es mantenerse alerta. Estar alerta de cuando la emoción me ataca y frenarla a tiempo. Normalmente llega en un pensamiento de molestia o algo, ahí la puedo detectar. Si no, se siente en una emoción. Cuando detecto la emoción, también de ahí se puede trabajar, se puede eliminar. Platicárselo a alguien, a esa persona que me está apoyando en mi recuperación, decirle, estoy batallando con esto, ser honesto. Ser honesto es básico en la recuperación de esta emoción negativa. Lo verdaderamente importante es seguir trabajando constantemente. Esto no es un tip mágico, es una nueva forma de vida, es una nueva forma de vivir, es una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar para evitar caer en ese horrible defecto de carácter o en esa emoción negativa. Acuérdense que en el camino de la recuperación posiblemente recaigamos, posiblemente fracasemos, pero es bien importante, no importa si fracaso, lo importante es seguir intentando. Que los fracasos sean la base de mi éxito. Esto es una nueva forma de vida, hay que buscarla. Si tienen dudas, preguntas u opiniones, ya sé que algunos no van a estar de acuerdo, pero díganme por qué no están de acuerdo y lo dialogamos, lo platicamos. Y si no estamos de acuerdo, se vale. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si lo quieren expresar en la caja de comentarios, adelante. También ahí en el primer comentario les voy a dejar el enlace del canal, el enlace de la lista de reproducción de los otros videos que tengo listos y también ahí pueden opinar, adelante. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte, darle a la campanita y comentar, porque yo sé que las emociones son tormentosas, porque yo sé que se sufre con estas emociones negativas. Gracias por ver el video hasta el final. Esto fue, si te sirve, úsalo.